Esta actitud suya no era nueva, siempre había hecho alarde de su apariencia. Y me metí con mi marido tranquilo. Escuché de mi esposo que ella había cambiado su actitud por completo una vez que él comenzó a tener éxito y a ganar una ganancia sustancial. Me horroricé por su crueldad por no visitarlo durante su enfermedad a pesar de que él estaba entrando y saliendo en el hospital y sin derramar una sola lágrima durante el funeral. Había decidido no tener nada que ver más con ella, pero Sayel, codiciosa de dinero, no dejó que eso sucediera. Vamos, tenemos poco tiempo. Tú también debes estar ocupada con un asunto injustificado. Brillo en sus ojos, parecía creer sin lugar a dudas que ella recibiría la herencia, pero tengo algo que hará que esa expresión se cambie en un instante. Son las últimas palabras de mi difunto esposo. Cuando leas esto, entenderás todo. Sara, tengo unos 60 años y ya soy viuda. He estado llevando una vida modesta sin exceder mis posibilidades. Ha pasado aproximadamente un mes desde que perdí a mi amado esposo. El empeoramiento de su enfermedad crónica con la que habíamos estado lidiando durante años fue la causa por la que nos conocimos y nos casamos cuando ambos teníamos 40 años y no teníamos hijos. Perderlo después de apoyarnos mutuamente durante 20 años juntos fue un gran golpe. Alex me había dicho repetidamente: sin importar lo que me pase, quiero que sigas viviendo sin rendirte, eres una mujer independiente y maravillosa, así que no podía ignorar sus palabras ahora convertidas en su última voluntad. La vida cambió drásticamente después de que mi esposo falleció. Lo vi fallecer en medio de la noche en el hospital. Luego me reuní inmediatamente con el director de la funeraria y los procedimientos transcurrieron sin problemas. El tiempo que pasé llorando y recordando a mi esposo solo fue posible durante este momento. Mi hermana y su esposo, así como muchos otros, me animaron y ayudaron con los preparativos del funeral y de alguna manera logré superar este mes tumultuoso. Sinceramente, casi no recuerdo esta vez, pero luego mi hermana me dijo que te comportaste admirablemente como el principal doliente. Alex debe descansar en paz, sabiendo que ella dijo. Alex había trabajado para una empresa de renombre a nivel nacional y era un alto ejecutivo en la oficina central. Así que esperaba que vinieran muchas personas que no conocía. Sin embargo, las personas de la empresa que asistieron al funeral hablaron muy bien del carácter de mi esposo, algunos incluso derramaron lágrimas al despedirse de él. Incluso hubo personas que volé desde el extranjero diciendo que solían salir a beber con mi esposo cada vez que él iba de viaje de negocios, aunque no podía dedicar tiempo a cada uno de ellos. Quiero presumir de haber sido bendecido con una persona tan maravillosa, pero últimamente he dudas si ese fue siempre el caso. La causa de esta duda es la hermana de mi esposo, o más bien Michelle, que es exactamente una generación más joven que mi esposo. Todavía es joven en comparación con las mujeres de su edad. Se ve joven y elegante y parece ser bastante una celebridad del barrio. Parece que es consciente de sí misma y disfruta de sus días realzando su belleza todos los días. No hay nada de malo en eso. A pesar de que tiene 58 años, no puedo evitar sentir que no siempre debería usar minifaldas y mostrarse. Sara, siempre te ves tan desaliñada, ¿no te da vergüenza ser una paleta? Alex está cargado, ¿por qué no se casó con alguien más bonito? Cada vez que nos encontramos, comienza con un golpe, observando todo lo que llevo. ¿Qué pasa con el uso de bolsos sin marca? Tu edad y esos zapatos los he usado desde siempre, ¿eh? Puedo detectar el descuido incluso si la ropa está bien. ¿Por qué Alex no te compra cosas? No es materialista, así que te las conseguiría si preguntas bien. Nunca he sido de los que se exceden, pero en todo caso me aseguro de tirar un artículo viejo cada vez que compro uno nuevo, por lo que nuestra casa tiende a ser minimalista para nuestros aniversario o cumpleaños. Cuando mi esposo me preguntaba si había algo que quería, siempre sugería planear un viaje sin dudarlo. Elección. Cada vez que Miel hacía un comentario sarcástico, ella simplemente sonreía ante mis respuestas indirectas, ya que Alex no es exactamente guapo. Ustedes dos son una buena pareja en ese sentido, ¿no es así? Pero casarse con un tipo como él debe significar que estás detrás de su dinero, ¿verdad? No importa cómo se lance a Mood. Ella siempre termina con esto. Lo que me molesta de su comportamiento es que está convencida de que me casé con mi esposo por su dinero y lo está difundiendo entre los relés.
Aparentemente había muchas mujeres tratando de acercarse a mi esposo, por esa es la razón por la que mi esposo no es del tipo de los juegos de azar ni de la vida nocturna, su único pasatiempo era pescar, así que recuerdo vívidamente que me sorprendieron sus ahorros cuando nos casamos, pero nunca tuve la intención de derrocharlos en el momento en que trabajaba en la misma compañía durante 20 años desde que me gradué, y aunque no tenía tanto ahorro como mi esposo, tenía suficiente. Ambos acordamos no gastar demasiado dinero, pero no era como si estuviera detrás del dinero de mi esposo, como ella sugiere. Le expliqué esto. A ella muchas veces le pedí que aclarara el malentendido entre los familiares, pero ella nunca me escuchó. Parece pensar que no nos llevamos bien y siempre está buscando pelea. Parece que Linda siempre ha sido competitiva y Alex trató de evitarla tanto posible, tal vez por eso ella apenas ayudó con los arreglos del funeral de mi esposo. Es cierto que yo era la principal doliente, pero incluso cuando la salud de mi esposo comenzó a empeorar y comenzó a ir al hospital, o cuando su condición empeoró y fue hospitalizado, Linda nunca ofreció una sola palabra de consuelo a pesar de mis repetidos intentos de contactarla. Ella incluso se enojó una vez diciendo que no se molestara en contactarme por esas cosas. Desde entonces pensé que no me molestaría en contactarla sin importar lo que le pasara a mi esposo. Aún así no quería a mi esposo. Quería saberlo por temor a que pudiera afectar su salud, así que suavemente le mentí diciéndole que ella también estaba preocupada por él. Al final, nunca me presenté frente a mi esposo antes de que él falleciera, así que a pesar de que ella asistió de mala gana al velorio, parecía distante, como si fuera asunto de otra persona, pero los familiares que la rodeaban susurraron. Escuché que Linda casi no tenía apetito desde que Alex se enfermó y lloraba todos los días hasta que no pudo derramar más una lágrima, por eso todavía no se siente bien, tal vez sí. Y no pude evitar derramar lágrimas en ese momento, y allí miel pintada como una heroína trágica se veía lejos de alguien que había perdido el apetito, su piel regordeta y sus ojos no hinchados por el llanto, a pesar de decirme que no la contactara. Parecía mansa de frente del familiar en ese momento. Mi hermana, que estaba a mi lado, entendió mis sentimientos y hábilmente me sacó de allí. Sin ella podría haber perdido la compostura y gritar algo a los familiares sabiendo que Linda es inherentemente egocéntrica y ni siquiera puede mostrarse. Con respecto a la fallecida, resolví no tener más tratos con ella mientras gradualmente ordenaba las pertenencias de Alex entre el trabajo y las tareas domésticas. También traté de restablecer mis sentimientos. Al principio, sentí que con cada artículo de mi esposo que desaparecía, un recuerdo se desvanecía. Pero me aseguré que los recuerdos con él son algo que mi corazón siempre recordará por encima de todo, mientras valoro el tiempo con aquellos que vienen a presentarle sus respetos. Intenté recuperar mi antigua vida pacífica, pero quien vino a arruinar esos días, como era de esperar, fue mi ella. Tocó el timbre y golpeó la puerta corrediza. Sara, ¿estás en casa? Tu hermanita vino hasta aquí, así que abre. No evitarla, lo que te tomó tanto tiempo. Me quemaré con el sol tan pronto como abra la puerta. Mi sello irrumpió antes de que pudiera decir algo. Me puso una bolsa de papel de una famosa marca extranjera en la mano y comenzó a quitárselos. ¿Zapatos? ¿Qué es esto? De repente, finalmente logrando pronunciar algunas palabras, ella lanzó un gran suspiro. La bolsa de papel que le había entregado antes, y mientras aún estaba allí sacó su contenido, los accesorios, el perfume y los pasteles de aspecto elegante que normalmente usa. Eran cosas que no parecían apropiadas para mí en este momento. ¿Cree que estaré encantado para recibir esto? Y hoy mi Sial ha sido inusualmente amable. Seguro que he tenido mis momentos de ser dura contigo, Sara, pero bueno, tú fuiste la elegida por mi único hermano, ¿verdad? No quería dárselos a una desvergonzada codiciosa de dinero, pero verte en el funeral, Sara, me hizo pensar lo contrario. No puedes derramar tantas lágrimas si no amas de verdad a Alex, y no darías un discurso con el pelo desordenado, a menos que estuvieras dispuesto a desecharlas opiniones de los demás, ¿verdad? Tiene la costumbre de felicitar a la gente con regularidad, incluso cuando intenta complacerme. Siempre comenta sobre mi apariencia o comportamiento, pero su mirada hacia mí era de alguna manera apasionada, como si acabara de conocer a alguien a quien respetaba profundamente, a pesar de mi desconcierto por el inusual cambio de actitud de Mithil. Siguió animándome con sus palabras a pesar de que estaba allí parado, desconcertado.
sintiéndome cada vez más asfixiado al estar cerca de alguien cuyos pensamientos no podía entender en el fondo. Le transmití gentilmente: lo siento, aún no me he calmado, para ordenar las pertenencias en respuesta. Linda, con los ojos muy abiertos, dirigió su habitual mirada fría hacia mí y exclamó: «Eres muy tonto. ¿No crees que vine aquí solo para ver tu cara sombría? ¿Qué pasa con la herencia? No te hagas el tonto conmigo», mientras hacía un gesto. «No tiene sentido que intentes engañarme. Date prisa y entrégalo. Si planeas engañarme, llamaré al abogado y a la policía». «No me hago el tonto. Tenemos un abogado manejando adecuadamente la división de bienes, así que no hay engaño involucrado. No te hagas el inocente. La mitad de la herencia es mi parte, es la mitad entre tú y yo, ¿verdad?», le digo a Ed con la cabeza confundida. A Michelle, quien estaba gritando con su cara poniéndose roja. «Primero que nada, con respecto a la distribución de la propiedad, lo mejor es que los que son hermanos y hermanas de un individuo se debe dividir en una cuarta parte del monto total del patrimonio, y si hay más personas, esa cantidad se debe dividir en partes iguales, ya que mi esposo y Misael eran 2 hermanos. Normalmente una cuarta parte del dinero iría a mi venta. Sin embargo, mi esposo había estado hablando de eso desde antes de su fallecimiento, reflexionando sobre qué hacer, y por una buena razón. Parece que ella se había estado burlando de la apariencia de mi esposo desde la infancia, y junto con nuestros padres, que solo adoraban a ella hermosa, lo habían estado intimidando para que se convirtiera. Las tablas sobre que mi esposo estudió mucho, asistió a una universidad nacional con becas y trabajos a tiempo parcial, y consiguió un trabajo en una empresa importante, y finalmente ascendió en la escala corporativa. Mi esposo solo hablaba mucho de sí mismo, por lo que debe haber tenido una vida oscura hasta entonces. Ciertamente no hay nadie que no se preocupe de que una herencia vaya a parar a uno de los culpables sobre ese asunto. Le aconsejé que, en última instancia, depende de la persona misma decidir al final. Solo me enteré de la respuesta de mi esposo después de que falleció. Linda, quien no sé nada de esto, cambió su actitud de antes y comenzó a reprenderme por una esposa como tú por tomar la mayor parte de la herencia. Definitivamente también eres un buscador de oro. Siempre pensé que era sospechoso que te casaras con ese hombre sencillo después de convertirte. 40. Solo hay una razón para pasar tu vida con alguien que no tiene nada más que dinero. Si escuchas en silencio ¿qué pasó con el amor? ¿Qué pasó con los valores? Al final todo son palabras vacías. Si te doy la mitad de tu parte, ahora mismo desapareceré, así que date prisa y entrégalo. Los regalos y las dulces palabras aparentemente estaban destinadas a despojarme de los bienes que mi difunto esposo me dejó, ya que ella me había estado tratando como su enemiga en todas las formas posibles. De alguna manera esperaba que hubiera algo detrás de esto. Además, ella estaba gritando con valentía. Me di cuenta de que su ética era extremadamente deficiente. Me preguntaba qué pensaría mi esposo, que escuchaba en silencio en el cielo, así que le pedí que esperara allí y decidí mostrarle cierto documento tan pronto como escuchó que sus ojos brillaban. E inmediatamente: «De Alex, te daré esto». Lo que le entregué fue la última carta de mi difunto esposo, en otras palabras, su testamento. Al darse cuenta de que Misa desdobló rápidamente el papel doblado y comenzó a leerlo de inmediato, sus cejas dispuestas simétricamente. «¿Qué quieres decir con que no lo hice?». Sé que la razón por la que no lo sabía fue porque nunca me molesté en verlo. Las palabras estaban casi en la punta de mi lengua, pero ella se desplomó débilmente y sabía que no la alcanzarían. El testamento decía que mi esposo me dejaría todos sus bienes. Como gesto final de gratitud a la esposa que lo había apoyado tanto mental como físicamente y con quien había pasado una vida pacífica y plena, escribió una declaración apasionada sobre darme todo lo que poseía. Es demasiado embarazoso para leerlo en voz alta, aunque el objetivo principal no era para darle a mí ni un solo aroma. Leer esto hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas al saber que mi esposo había estado pensando en mí incluso durante su enfermedad. En otras palabras, ella no recibirá ni un solo centavo. La respuesta fue clara, pero Simial podría. Visible a través del cristal de la puerta, se alejó balanceándose de un lado a otro arrastrando su cuerpo. Mientras se alejaba más después de sentirse aliviada de que todo estaría bien una vez que leí el testamento. Al día siguiente al mediodía, recibí una llamada de ella: «Sabes que nunca pensé que eras una persona tan malvada, que realmente me engañaste incluso por teléfono».
La furia de mí era palpable y me provocó escalofríos por la espalda por un momento, pero no había hecho nada malo y que ella me llamara malvado no era necesario, así que traté de reunirme. Me atreví a decir algo, pero Mies se me adelantó. ¿Crees que puedes simplemente empujarme a un lado así? Adivina que se te va a torcer la cara en agonía de ahora en adelante. Es mi castigo por hacerme enojar, incluso si te arrodillas. No te perdonaré. Podía entender vagamente que estaba hablando de la herencia, pero no podía entender qué quería decir con que yo sintiera dolor o me arrodillara pensando que estaba flaqueando. En mi respuesta, Linda comenzó a reír a carcajadas casi rompiendo la barrera del sonido. Es demasiado tarde para disculparme. Me encantaría venir a verte ahora mismo, pero tengo una cita con mi abogado, dijo triunfalmente, pero no podía entender por qué necesitaba consultar a un abogado o por qué sentía la necesidad de informar todo. Para mí, si hubiera tenido tiempo de molestarme, podría haber ido a yoga o como siempre. Mientras reflexionaba vagamente, ella gritó, «¿No lo entiendes? No tienes ni idea. Hablar contigo simplemente me frustra. El peor enemigo de la belleza». No lo soy. Satisfecho con la división de la herencia, así que me estoy preparando para demandar. No sé si ustedes dos susurraron a puerta cerrada, pero es indignante que una simple nuera se lleve todo. Es ilegal si creen que me quedaré callada. Después de ver el testamento de Alex, estás totalmente equivocado al usar un marido enfermo solo para tu propio beneficio. Es despreciable. Tengo derecho a heredar, así que voy a luchar por ello. Parecía que Miel estaba convencido de que estaba tratando de acaparar toda la herencia. No podía quedarme en silencio sabiendo que ella había instigado a mi marido a escribir el testamento. Incluso si vas, será un viaje en vano. Alex mismo le entregó el testamento a su abogado. Lo leí después, así que no hay lugar para la manipulación. Además, el abogado dijo, «Tú no tengo derecho a reclamar la herencia y dudo que te entretengan. Es mejor si simplemente te detienes mientras hablé con calma». Miel se enojó aún más alzando la voz más fuerte que antes. «¿Qué pasa con esa actitud? No puedes ser tan engreído para siempre, solo descansa». Mies colgó el teléfono. Dada su conducta, no habría escuchado nada de lo que dije, así que no entendí por qué se molestó en llamarme. Tal vez pensó que podría disfrutar mirándome nervioso ante la mención de un abogado en lugar de reflexionar sobre. Al no recibir ni un solo centavo de su propio hermano, parecía más decidida a arrebatárselo por cualquier medio necesario. Fue bastante reconfortante para ser honesto. Pasaron varios meses sin ningún incidente y el estudio de mi esposo, una vez desordenado, se volvió bastante organizado al mismo tiempo que empaqué poco a poco. Y dejé nuestra casa llena de recuerdos de mi esposo. Vendimos nuestra casa y el terreno usándolo como pago inicial para mudarnos al área donde mi hermana vivió. Fue lamentable que no pudiéramos hacerlo mientras mi esposo estaba vivo, pero Maya, nuestra perra que había vivido con nosotros durante más de 10 años, parecía feliz con el nuevo hogar ya que Maya tendía a patinar en el piso liso que compré de color claro. Alfombras para evitar cualquier tensión en sus piernas. Aunque teníamos muchas menos posesiones después de vender nuestra casa, la perspectiva de crear gradualmente un espacio habitable más cómodo me dio esperanza para el futuro. Sin embargo, la extraña sensación de que mi esposo no estaba en casa persistía y la escasez de solo muebles amplificó la soledad, especialmente cuando Maya estaba durmiendo. La llamada sin comprobar quién era realmente. ¿Estás tratando de alejarme? ¿No eres una molestia? Era Linda. Aunque sus gritos repentinos disiparon mi somnolencia, todavía no tenía idea de lo que estaba hablando, aparentemente entendiendo mi silencio. Miel continuó sin esperar para una respuesta. Gracias a ti me voy a divorciar ya que no hay herencia en camino, ¿eh? Aunque di una respuesta desconcertada, pude adivinar la esencia de sus palabras. Probablemente le dijo a su propio esposo que ella recibiría su herencia y ahora que la promesa se evaporó su relación se había agriado. Aún así terminaron en divorcio por una herencia. Parecía un matrimonio frágil. De hecho, no quería ser arrastrado a sus problemas. ¿Por qué no te disculpas al menos es por tu culpa que ya no puedo vivir adecuadamente? ¿Qué se supone que debo hacer sola? ¿Por qué no consigues un trabajo? Todavía tienes 50 años. ¿Sabes? Cuando respondí con calma, esta vez se quedó en silencio.
ya sea que estaba molesta por mi sugerencia de trabajar o obsesionada con la mención de ser cuando tenía 50 años, finalmente pareció darse cuenta de que primero necesitaba enfrentar la realidad. Si vivías del salario de tu esposo, no deberías depender de la herencia, ¿verdad? ¿Por qué terminaste divorciándote? Ese hombre estaba detrás del dinero de Alex desde el principio. El que sufre es un hombre patético con un trabajo mal pagado. Yo también quiero recuperar mi tiempo. Solo había conocido a su marido una vez cuando intercambiamos saludos matrimoniales y solo nos veíamos en las reuniones navideñas cada año. Él daba la impresión de ser llamativo, le gustaba la ropa y los accesorios llamativos de marca y conducía automóviles extranjeros muy parecidos a los de mi venta. Dado el bajo salario y el comentario de Mar de ella, es probable que a partir de ese momento estuvieran constantemente pidiendo dinero a Alex. Probablemente no tenían ahorros y probablemente gastaron todos sus gastos de manutención juntos. A juzgar por la gama de prendas que usaban, su esposo también debe haberse dado lujos con el dinero de Alex, por lo que no tiene derecho a decir nada. Casarse con alguien como ella, que es lo suficientemente egoísta y derrochador como para depender del dinero de otras personas, es suyo. Culpa mía. A pesar de que fui a consultar con un abogado, me rechazaron. El abogado dijo: no heredaré nada. ¿Qué? Montón de idiotas, todos se están burlando de mí, pero lo que más no puedo perdonar es a usted. Si no fuera por ti, esto no habría sucedido. A pesar de que la detuve por teléfono, parece que fue a ver al abogado de todos modos, ya que le dije que era una pérdida de tiempo y terminó haciendo el ridículo. Sara, le lavaste el cerebro a mi marido. Mentira, mi marido nunca elogió a una anciana aburrida como tú. Lo estabas seduciendo y engañando. Confiesa y te perdonaré si entregas la herencia. Eso es ridículo. Me empezó a doler la cabeza con las acusaciones cada vez más absurdas de Miss S. Así que me di por vencido la conversación y colgué. La casa en la que vivía ya está siendo demolida y el terreno ha sido vendido, así que no hay nada allí. Incluso si ella irrumpe naturalmente, no le he dado mi nueva dirección, así que las posibilidades de que nos encontremos en el futuro son cerca de cero. Solo para estar seguro dije que sus llamadas serían bloqueadas de inmediato y decidí seguir adelante y vivir en paz. Después de eso pasó aproximadamente medio año y me acostumbré a mi nueva vida. Con Maya la perra salgo a comer con mi hermana y su esposo 1 o 2 veces al mes, disfrutando de días satisfactorios. A veces, por sugerencia de mi hermana, comemos en mi lugar, así que mi esposo probablemente estaría contento. Gracias a los chequeos regulares no hubo anormalidades en los resultados del chequeo médico que me hice antes y hay bastantes tiendas de conveniencia en esta área, por lo que apenas hubo ansiedades en mi vida diaria. Si tuviera que decir que tal vez fue la llamada del ayuntamiento hace unos meses. Parece que Linda, que se divorció y no tenía ahorros, visitó el ayuntamiento para solicitar asistencia social. En ese momento, parece que le dijeron que no sería elegible para recibir beneficios si tenía parientes que pudieran cuidarla, pero todos los parientes que solían rodearla se negaron unánimemente a apoyarla. Si supiera de mi estilo de vida extravagante en ventas, parece que se aisló de sus familiares debido a eso. Después de eso parece que se comunicó conmigo a través de un funcionario del ayuntamiento, pero naturalmente no tenía intención de aceptarlo. Si ella hubiera estado en buenos términos con mi esposo mientras él estaba vivo, podría haber sido diferente. Pero ella y su exmarido se juntaron solo por el dinero y ella ni siquiera se portó apropiadamente en el funeral. Así que no hay razón para que yo haga nada al respecto. Ahora es su culpa por ahogarse ella misma en dinero, así que espero que reflexione sobre sus acciones y viva adecuadamente. No sé qué pasó después de eso. Según los rumores, causó problemas en el lugar de trabajo que finalmente encontró y renunció rápidamente, o los vecinos de la casa donde vivía se dieron cuenta de que ya no veía a su exmarido por ahí, así que se dieron cuenta de su divorcio tardío y se mudaron. Fue una mezcla de verdad y mentiras. Nadie a mi alrededor sabe cómo vive o dónde está y yo mismo perdí el interés con el tiempo y recuperé la educación física. Tranquilidad. Aprecié mi tiempo con Maya incluso más que antes. Al igual que mi esposo, Maya, quien originalmente era un perro tranquilo, dejó de ladrar a medida que envejecía, lo que me hizo preocuparme un poco. Mi hermana, que siempre ha amado a los perros, parecía haber desarrollado una debilidad por Maya y un día de repente me contactó diciendo que tenía un cachorro. Emocionado cuando fui a la casa de mi hermana. Fui recibido por un pequeño cachorro al instante.
la escena esperando que este cachorro se convirtiera en un buen amigo de Maya.